Y bueno, pues empezamos de inmediato con la información y obviamente con lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados porque rechazó la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que a pesar de que Morena y sus aliados tienen pues una mayoría simple en el Pleno, no alcanzó la mayoría calificada que necesitaba, es decir, tres de las cuartas partes de la votación, es decir, que los votos de las dos terceras partes necesarias para todas las reformas en materia constitucional, es decir, cambios que se tengan que hacer a la Constitución, tiene que ser por tres terceras partes, no lo alcanzaron. Morena y sus aliados solo acumularon 275 votos a favor de esa iniciativa que proponía fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas de un total de 355 votos que necesitaban en la Cámara de Diputados, mientras que la oposición, en la que está incluida esta coalición de Va por México y Movimiento Ciudadano, juntó un total de 223 votos en contra. No hubo, y esto es bastante llamativo, no hubo ninguna abstención, es decir, o votaron en contra o a favor. No hubo abstenciones durante la votación y bueno, pues esto es lo que ocurrió, al menos en términos donde no logran la reforma, pero al respecto, bueno, pues vamos a ver lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados, que es el diputado Sergio Carlos Gutiérrez, cuando da a conocer la votación y lo que ocurrió con esta reforma eléctrica. Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. Honorable Asamblea, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano han retirado el voto particular que presentaron ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, por lo que se tiene por retirado y no se procede a su discusión. Fue una jornada que se extendió hasta pasada la madrugada ya de este lunes 18 de abril. Y bueno, tras la votación, la oposición gritó México, México, como Viva México, pero pues los legisladores de Morena le respondieron vendidos, vendidos. Así fue como inició esta nueva batalla entre la oposición y pues el gobierno encabezado por el partido de Morena. Justo antes, cerca de las 21 horas, cuando ya la perspectiva era que la reforma no pasaría, el presidente López Obrador publicó un tuit en su cuenta porque él lo dice, pase lo que pase, ya estamos blindados contra la traición. Y justo dijo que hoy por la mañana iba a explicar de qué se trataba. Y sí, luego de que Ricardo Sheffield dio la información sobre el costo de las gasolinas, del gas y todo lo que da la Profeco, y de que se reprodujeron los videos sobre cómo va la construcción de Dos Bocas, el tren interurbano México-Toluca, pues la conferencia se centró prácticamente en pues esta reacción que tuvo el presidente López Obrador a la votación de la reforma, que pues fue negativa. Pero antes de eso, pues vámonos, Romina, si te parece, a las reacciones de los partidos, porque como ya lo decíamos, pues PRI, PAN y PRD están hablando que se trata de la derrota más grande tanto de Morena como del presidente López Obrador. Así es, Daniela, y es que llamó mucho la atención que en los discursos de la oposición, bueno, casi de todos los partidos, era un discurso más en torno a las lecturas políticas y lo que significaba como una derrota a Morena, más allá de explicar un poco de los cuestionamientos o por qué exactamente no, o los puntos por los que no estaban a favor de la reforma. Se centraron mucho en esta parte de decir, no, Morena y el presidente están derrotados, como si fuera una afrenta realmente personal. ¿Por qué decimos esto? Le vamos a platicar un poco de cómo fueron las discusiones antes de que se diera la votación. Ya les acabamos de comentar en qué concluyó la votación, pero nos vamos a ir un poco por partes. Cerca de las 8 de la noche, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro
conocido como Alito Moreno, aseguró que Morena pues iba a tener la derrota más grande y también pues ya desde entonces, desde antes incluso, pero pues ahí reiteraba que la reforma no iba a pasar. El líder priista aseveró que el partido mayoritario ahí en la Cámara de Diputados es una estrategia y los calificó como una desgracia para México, ya que ha dicho que ese partido se ha mantenido y en una mentira al señalar que bajaría la luz con esta reforma eléctrica, que también bajaría la gasolina y que habría un sistema de salud como, por ejemplo, el de Noruega y el de Dinamarca, y dijo, bueno, pues hasta la fecha, en el caso de la luz, él aseguró que los ciudadanos pues aún les llega un recibo más alto. Ustedes que nos están escuchando, confírmenos o descártenlo. Mencionaba también que la gasolina está subiendo y que pues México no es actualmente Noruega ni Dinamarca. Siguiendo con esta información de cuál fue la postura de Alejandro Moreno, que sí, durante todas estas últimas semanas, pues al ser el presidente nacional del PRI, pues tuvo un papel protagónico, pero pues, ¿qué fue exactamente lo que dijo en la Cámara de Diputados? Alejandro Moreno advirtió que si continúa Morena con esa actitud soberbia, las 3 reformas constitucionales, es decir, las que vienen, la eléctrica, la electoral y la que tiene que ver con la Guardia Nacional, también la oposición las votaría en contra y que así no pasaría ninguna propuesta en el Congreso de la Unión. Justo este asunto de no se discutió la reforma eléctrica, sino se estaba discutiendo si apoyar o no, o respaldar o no el proyecto del presidente López Obrador. Esto es parte justo de lo que dice el presidente hoy, que en donde quedan los argumentos de hablar de las energías limpias, renovables, etcétera, porque todo lo que fue un asunto político, no hubo una discusión con argumentos centrados en la energía, y vemos aquí lo que dice Alejandro Moreno, pues si continúan con soberbia, no van a pasar, o sea, de antemano, ni la eléctrica, ni la electoral, ni la de la Guardia Nacional. En específico, ya sobre la reforma eléctrica, Alejandro Moreno sostuvo que la mayoría rechazó la propuesta de crear una tarifa eléctrica para sectores vulnerables y que Morena miente cuando dice que el primer beneficiario será el pueblo, debido a que considera que se llevarían las fuentes de empleo y la capacidad del país para atraer inversiones. Y en ese momento confirmó el voto de los diputados del PRI en contra de dicho dictamen. Vamos a escuchar parte del mensaje de Alejandro Moreno del día de ayer. A ustedes les decimos hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma, y que se escuche bien y claro, la primera de 3. Si continúan con esa actitud soberbia, las 3 van a ir en contra y no va a pasar ninguna propuesta aquí en el Congreso de la Unión. No va a pasar, no va a pasar. No va a pasar, 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 no va a pasar. Los priistas les decimos, basta de ocurrencias, basta de hundir a México. No tienen absolutamente nada que presumir. Y registren algo, van a pasar a la historia, tanto que les gusta la historia. Será la primera vez que el titular del Ejecutivo manda una reforma constitucional y no va a pasar. Y por eso les decimos, apréndanlo y que se escuche fuerte y claro. El legislativo es un poder, no un empleado del poder. Y aquí se los vamos a demostrar. Vamos juntos, vamos trabajando para tener un mejor país. Y aquí compañeros, se los digo, aquí nos vemos en la reforma electoral. A ver, permítame, el orador, permítame. Y bueno, es que minutos antes de esta intervención de Alejandro Moreno, el partido Morena durante su turno ahí en tribuna, pues mencionó que la reforma eléctrica, más bien cuestionó a la oposición por la decisión que tomaron y desde la dirigencia, porque ya saben que el PRI pues ahí hizo un mandato para que fueran en contra de esta reforma, y bueno, pues eso es algo que cuestionó Moreno, particularmente a ese partido, al Partido Revolucionario Institucional,
porque, bueno, pues esperaban poder contar con algunos de los votos de los priistas para poder avanzar con esta reforma constitucional. Ignacio Mier, que es el coordinador del partido ahí en la Cámara de Diputados, que estuvo, por cierto, acompañado de varios compañeros de su partido y de la coalición ahí cuando estaba en tribuna, que, por cierto, las exposiciones tanto de Ignacio Mier como la de Alejandro Moreno y sobre todo la de Ignacio Mier fue bastante larga porque no dejaban de interrumpir, no dejaban de que él terminara su intervención porque en cada momento estaban ahí interrumpiendo y generando polémica durante su participación. Bueno, pues él mientras estaba ahí en tribuna dijo que la situación actual en el mercado eléctrico pues ha provocado un severo daño al país, esto en referencia a la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Está hablando de un daño al país de 3 billones de pesos, 490 mil millones de pesos cada año. ¿Para qué servirán esos millones? Dijo, miles de millones de pesos para darle atención. ¿Para qué servirían esos millones que ahora se están perdiendo? Bueno, pues él dijo que ese dinero podría bien servir para la atención social de cerca de 23 millones de mexicanos. Y bueno, en esta misma participación, Ignacio Mier recalcó lo siguiente y lo voy a leer textual. Le dijo así a la oposición: sus jefes son los empresarios, son Energy, es Enel, es Iberdrola, es FEMSA, es Liverpool. Esos son sus verdaderos jefes. No son las 46 millones de familias mexicanas. Es un fracaso la reforma del 2013, es decir, la de Peña Nieto, y es un brutal saqueo a nuestro país. En su participación hizo todavía el intento de convencer a la oposición para ganar esos votos que se necesitaban y les dijo lo siguiente: unos se arrepintieron, aunque bueno, a decir verdad, pues solo fue uno el que se arrepintió, un priista que se arrepintió. Dice, unos se arrepintieron, tienen ustedes la oportunidad de también hacerlo, sobre todo el PRI que todavía le prende veladoras a Lázaro Cárdenas, que lo hace con el gran presidente López Mateos, pero hoy que son un remedio de partido, traidores a la patria. Vamos a escuchar parte del mensaje de ayer de Ignacio Mier. Sobre todo el PRI que todavía le prende veladoras a Lázaro Cárdenas, que lo hace con el gran presidente López Mateos. Pero hoy, ¿qué son? Un remedio de partido, traidores a la patria. Hoy le han provocado un daño al país de 3 billones de pesos, 490 mil millones de pesos cada año. ¿Para qué servirían esos millones? Miles de millones de pesos. Para darle atención social a 23 millones de mexicanos. Y bueno, pues al no pasar esta reforma eléctrica ya desde la semana pasada, ustedes recordarán que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dado a conocer que tenía este plan B, que era una reforma a la ley minera, que ya incluso desde la semana pasada la había dejado firmada, lista para enviar al Poder Legislativo. Bueno, pues lo que se ha dado a conocer es que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados prevé discutir el día de hoy esta reforma a la ley minera para proteger el litio mexicano. Esto, como ya le mencionábamos, es una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velasco, confirmó ante la Cámara de Diputados que ya había recibido por la noche de ayer esta reforma a la ley minera para proteger este recurso. En conferencia de prensa, el coordinador afirmó que la Comisión Federal de Electricidad pues ya quedó blindada con el fallo de la Suprema Corte. Ahora la electricidad, y lo citamos, dice: la electricidad es un servicio público, no hay discriminación. La determinación del despacho será en función de la libre competencia y se va a privilegiar las 60 plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es lo que manifestaba el día de ayer Ignacio Mier en una conferencia de prensa.
Exacto, porque eso es lo que ya se avecina el día de hoy en las siguientes horas, pues ahora el tema será el litio. En esta misma conferencia de prensa previa a la votación de la reforma, Ignacio Mier dijo que este mineral es el futuro de la humanidad, parte central para la economía de México y que pues si se va en contra de la transición, pues va a generar un impacto importante para todo el país. Por eso mismo agregó que tiene que ser reservado para el Estado mexicano por su significado estratégico, por el significado que tiene para la transición y el papel que juega y jugará en la electricidad de los próximos años. Vamos a ver parte del mensaje de Ignacio Mier, pero en la conferencia de prensa. El litio, que es el futuro de la humanidad, parte central, angular de la transición energética, tiene que ser reservada para el Estado mexicano, por su significado estratégico, por el significado que tiene en la transición y el papel que juega y jugará la electricidad en los próximos años. Sería verdaderamente una torpeza política de Estado dejar la participación de esa riqueza que tiene nuestro país en manos de capital privado y menos extranjero. Esa es nuestra posición por un asunto de elemental inteligencia y de soberanía nacional. Ya está tengo conocimiento, le consulté hace un momento a la mesa directiva y parecer ya está aquí, y también la Junta de Coordinación Política ya sabe y fue votado que mañana eventualmente podrá haber sesión de la Cámara de Diputados para discutir y en su caso votar esta iniciativa que presenta el presidente de México. Bueno, a continuación vamos a hablar del Partido Verde, porque justo también hoy por la mañana el presidente, pues les manda un aplauso a los diputados que aprobaron la reforma eléctrica, que votaron, perdón, a favor de la reforma eléctrica, y también incluye al Partido Verde, pero pues bueno, yo creo que también Morena tiene que replantearse sus aliados, porque pues todavía ayer lo que vimos es que previo a que comenzara la votación de la reforma, el Partido Verde perdió un diputado para votar ahora en contra de la iniciativa del presidente. El diputado se llama Andrés Pintos Caballero. Él renunció a formar parte del grupo parlamentario del Verde en la Cámara de Diputados para ahora registrarse con Movimiento Ciudadano y votar justo en contra de la reforma eléctrica. Es él y otra diputada del Verde que también votan en contra de la reforma. Entonces, esa alianza que muchos defendieron porque, no es que hay que ser prácticos y eso y aquello, híjole, pues no sé si muy buena salió, pero bueno. El legislador, que es de Nuevo León, dirigió una carta a Carlos Puente Salas, el excoordinador del grupo parlamentario del Verde, y ahí le presentó su solicitud de baja en la bancada de dicho partido. El diputado Jorge Álvarez Maínez confirmó a través de su cuenta de Twitter la adhesión del exdiputado del Verde a la bancada justo de Movimiento Ciudadano. Así es, Dani. Bueno, tampoco es un movimiento que nos extraña mucho, dada la historia, el nacimiento y lo que conforma este partido verde, que como bien dicen aquí no tiene de verde nada, y ha sido un partido que, como siempre hemos visto, pues se va a donde mejor calientan las gordas, como se dice coloquialmente. Pero bueno, mira la foto. Pues precisamente esta es la foto que les queremos comentar ahí en el pleno de la Cámara de Diputados, como ustedes la acaban de ver. Ahí están las y los diputados. Julieta Mejía, en la imagen que ustedes vieron en pantalla hace unos momentos, está Julieta Mejía y Salomón Chertorivsky, que estaban posando en esa fotografía, que a ver si la pueden volver a poner nuestro compañero Kior Aponte. Ahí está la imagen, mira, ahí tienes a Julieta Mejía, a Salomón Chertorivsky, que están posando junto con Andrés Pintos Caballeros, dándole pues la bienvenida al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Esto es lo que ocurrió con este diputado que pues se va a Movimiento Ciudadano para votar en contra. Y también otro aspecto que también ocurrió ayer en la Cámara de Diputados y que pues era algo que se esperaba, es precisamente que le pidieran a la diputada Margarita Zavala, a esta legisladora que ahí tiene cola que le pisen y tiene todo un historial y siempre le recuerdan lo que ocurrió con la guardería ABC, pues ahora en esta ocasión
Tanto las diputadas Andrea Chávez y Lilia Aguilar, que son de Morena y del Partido del Trabajo respectivamente, le pidieron a Margarita Zavala de Acción Nacional pues que se excusara de votar en la aprobación de esta reforma eléctrica, porque tenía conflicto de intereses, por tener un conflicto de interés al haber recibido millones de pesos de una de las compañías de Iberdrola. Esto es parte de lo que pues mencionan las diputadas en la sesión de ayer, donde le dicen, no señora, usted tiene intereses ahí, su partido estuvo recibiendo mucho dinero, hay que ver lo que pasó con Lozoya, usted tiene que excusarse de esta votación. Sí, fue uno de los episodios que más polémica generó y también que más tiempo se llevó porque pues lo que vino fue primero la petición de que Margarita Zavala no votara y luego pues hubo una discusión para ver si sí o no podía hacerlo. Digo, y ahorita vamos a hablar de esto, pero incluso hasta se queja Margarita Zavala de violencia de género. A mí, cuando las mujeres utilizan ese argumento, cuando claramente no es violencia de género, se me hace muy bajo porque es como utilizar un problema real, pero bueno, ahí tenemos Margarita que dice que es violencia de género, cuando pues hay un claro conflicto de interés, su esposo recibe millones de pesos por Iberdrola, que por cierto es una investigación que se publicó aquí en Sin embargo de Montserrat Antúnez, pero bueno, ella dice, se sale por la tangente de decir que es violencia de género, pero bueno, sobre esto la legisladora del PT, Lilia Aguilar, solicitó que del mismo modo se excusara de participar a Edna Díaz, diputada del PRD, quien causó polémica por haber sido vista junto con Paolo Salerno, un cabildero ahí justo en las curules de la Cámara de Diputados. Y bueno, usted sabe, este señor Paolo Salerno, que actualmente funge como coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio italiana y también es asesor de la compañía eléctrica italiana Enel Group. Bueno, durante el reinicio de la sesión ordinaria, la legisladora Andrea Chávez dijo tener pruebas contundentes en donde se acredita que la diputada federal Margarita Zavala recibió dinero en su hogar. Así, recibió en su casa dinero. A esa petición se sumó Lilia Aguilar Gil, pues coincidió en el argumento de que puede haber un conflicto de interés, ya que es esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien ha trabajado en la iniciativa privada luego de ser presidente de México y en específico con la empresa española Iberdrola, después de su salida de la presidencia, lo que le ha dejado remuneraciones anuales de miles de dólares y euros. Vamos a escuchar parte de lo que solicitó la diputada de Morena, Andrea Chávez. Solicitarle a usted, como presidente de la mesa directiva, reciba una solicitud para que la diputada de Acción Nacional, Margarita Zavala, se excuse de votar en esta reforma eléctrica por tener conflicto de interés al haber recibido millones de pesos de una de las filiales de Iberdrola, me refiero a Avangrid. Quiero hacerle llegar las pruebas a la mesa directiva para que el equipo de la Consejería Jurídica lo pueda dictaminar y pueda garantizar que esta gran reforma eléctrica del país, de la nación, de México, sea votada con honestidad y sobre todo con legitimidad. Y bueno, pues una vez que se presenta esta solicitud para que Margarita Zavala no votara, se le pide que ella se excuse, no se le está pidiendo o no se le estaba quitando de facto un derecho, se le está solicitando. Bueno, tuvo que haber un receso para que se analizara esta petición. Luego del receso ya Sergio Carlos Gutiérrez Luna, que es el presidente de la mesa directiva de ahí de la Cámara de Diputados, pues aclaró que no había ningún conflicto, no había elementos que constituyeran un conflicto de interés en el caso de Margarita Zavala, por lo que, pues al menos por parte de la mesa directiva, ellos no podían prohibirle la votación, ya nada solamente quedaba que la señora Zavala, pues por congruencia, dijera, no, pues yo sí me voy a excusar de esta votación, pero pues el diputado Gutiérrez Luna afirmó que la documentación mencionada se iba a turnar a la dirección jurídica con la decisión de que se emitiera pues una revisión al respecto. Por su parte, en lo que ya correspondía a Margarita Zavala, ella obviamente rechazó este exhorto realizado por la mesa directiva de la Cámara de Diputados
para no votar en este debate de la reforma eléctrica, y es cuando ella dice que en su momento pues ella había actuado de buena fe y conforme a la ley. Esto es como se excusa Margarita Zavala, quien, como ya lo mencionabas, pues empieza a utilizar el argumento de violencia de género, que tendría que explicar dónde está la violencia política si no se le violentó ningún en derecho. Incluso la misma mesa directiva lo analizó, dijo no hay elementos para que constituya para nosotros prohibirle que imita su voto, pero el exhorto por parte de sus compañeras diputadas, ahí estaba y quedaba en la cancha de ella si lo aceptaba o no. Exacto, y sobre la diputada del PRD, pues tampoco se excusó de la discusión, y ahí estuvo la señora Edna. Bueno, vamos a ver parte de lo que sucedió con este asunto de Margarita Zavala. En virtud de que no existe un procedimiento previsto, diputadas Edna Giselle Díaz Acevedo y diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, se les exhorta a que se excusen por los elementos que se han presentado, si así lo consideran, y que quede esa determinación en ustedes. Diputada Edna Giselle Díaz. Gracias, presidente. No me excuso porque no tengo absolutamente nada de qué excusar. Yo no respondo a mentiras ni tampoco respondo a calumnias. Esta presidencia toma nota de su manifestación. Diputada Zavala. Señor presidente de la Cámara de Diputados, yo actué con buena fe, actué conforme a la ley. Solicité precisamente que me respondieran este tema. La dirección jurídica respondió que no había conflicto de interés. Lo que pasa aquí es que han utilizado este momento para retrasar un debate que no quieren dar. Y además, lo que pasa aquí sí es que han utilizado dos calumnias para retrasar los debates. Tercero, es además una clara violencia de género, y una violencia clarísima, y una violencia y una falta de respeto a los miles de electores que me pusieron aquí, a los cuales yo rindo cuentas de mi función legislativa, y que nada ni nadie impide que yo concluya, diputada. Nada ni nadie impide que yo ejerza mis obligaciones en la libertad y en la independencia que todos debemos tener aquí. Por eso no me excuso, por la defensa del derecho, de la Constitución y por la defensa de México, de nadie más. Qué barbaridad lo de Edna, así pues diciendo su discurso y al lado una mujer con el pañuelo morado en el puño. Es como, híjole, ¿por qué colgarse de toda esa lucha de mujeres que realmente tienen convicción de pues un mundo mejor para las mujeres, mejor calidad de vida, mejores espacios en todos los ámbitos? Y ahorita que esta señora, la que es acusada de estar sentada, de tener sentado a un cabildero italiano de una empresa privada, hable de violencia de género, es de verdad una bajeza. No puedo decir otra cosa porque pues en ningún momento se está hablando de que por ser mujer se le impida votar. No, señora, es por el cabildero que tenía a un lado, eso no es violencia de género, pero bueno, eso lleva siendo el PRI, PAN y el PRD desde hace mucho tiempo, agarrándose de las luchas feministas, bueno, en general todos los partidos, y no es justo que ahorita ya salgan con eso de es violencia de género cuando no lo es. Pero bueno, regresando a la información, Margarita Zavala recordó que en cumplimiento de la ley ya había hecho del conocimiento de la Cámara de Diputados las circunstancias bajo las cuales Morena alegaba cobardemente un conflicto de interés. En el texto, la ex primera dama argumentó que Felipe Calderón nunca aceptó empleo
cargo o comisión en ninguna empresa durante varios años y, por supuesto, dentro del año que la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obligaba, y ni tampoco varios años después. Asimismo, subrayó que Avangrid es una empresa diferente e independiente de Iberdrola, referida por funcionarios públicos, independientemente que citada a la empresa Iberdrola participa como accionista en la empresa Avangrid. O sea, es accionista, pero no es Iberdrola. Eso es lo que explica Margarita Zavala. Así es. Y bueno, ya que estamos con partidos y con mensajes ahí como también como discursos incongruentes, un poco incongruentes, pues ahora nos vamos a ir otra vez al Partido Verde Ecologista de México, porque miren, ayer resultó que este partido pues aprovechó y quiso hacer ahí como una especie del mea culpa en el pleno de la Cámara de Diputados, cuando su líder de bancada, Carlos Alberto Puente Salas, pues él aseguró que se habían equivocado en votar a favor de la reforma eléctrica, esto cuando en el año 2013, esta reforma del entonces presidente Enrique Peña Nieto y que la actual reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ellos estaban buscando, al menos el gobierno, tratar de enmendar un poco el camino del daño que hizo a la reforma eléctrica de Peña Nieto. Allá en tribuna de San Lázaro, Puente Salas expresó, o más bien, pues ahí quiso justificar esta votación a favor de esa reforma de Peña Nieto en el año 2013, porque dijo que ellos querían que las energías renovables y limpias ayudaran a bajar las emisiones de efecto invernadero, lo cual pues desafortunadamente no se logró, por lo que lamentó pues haberle concedido este voto a Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de Energía esa oportunidad. El Verde Ecologista también aseguró en voz de su coordinador, que en octubre del año pasado, del 2021, cuando la iniciativa del presidente llegó ahí a San Lázaro, la vieron con buenos ojos y estuvieron a favor de que se discutiera ampliamente, en tanto que la Cámara de Diputados, como diversos partidos y parlamentos abiertos, pues dieran lo que se exponía en estos foros en que se discutió la reforma. Así es como, pues entonces, el coordinador del Verde ahí en San Lázaro, pues dice, ay, disculpen, nosotros nos equivocamos, pensamos que iba a ser buena esta reforma, resulta que no dio lo que cumplió y ahora pues nos arrepentimos. Pero vamos a ver a continuación mejor lo que señala el coordinador del Verde ahí en el Congreso. Las y los mexicanos tienen que saber que existió la voluntad política para atender e incorporar al decreto que estamos discutiendo las propuestas realizadas por los legisladores de oposición, con el fin de alcanzar los consensos necesarios. Por ejemplo, mantener la autonomía de la CRE, bajar las tarifas, reconocer como derecho humano el acceso a la electricidad, transición energética, acabar con la simulación, fortalecer a la CFE, el uso de energías renovables y limpias, reformular los certificados de energía limpia y considerar al litio como propiedad del Estado. En todo lo anterior coincidimos y hoy se encuentra considerado en este dictamen que busca llevar a la Constitución el acceso de la electricidad como una precondición para el goce de otros derechos fundamentales, bajar las tarifas de electricidad en el campo para que los pozos de riego sean más baratos en beneficio de 134,000 organizaciones campesinas y 5 millones de productores rurales, bajar las tarifas aplicables al alumbrado público y fortalecer la seguridad en nuestras calles al tiempo de aliviar la pesada carga que hoy enfrentan los municipios, bajar las tarifas aplicables al bombeo de agua potable, bajar las tarifas para hospitales y escuelas, cuidar el medio ambiente a través de la transición energética, asegurar la competencia efectiva entre proveedores de energía, garantizar el acceso de los pequeños negocios a costos más bajos de la energía, fortalecer la regulación del mercado, fortalecer la CFE, corregir los errores y excesos del pasado y terminar con la simulación. Los principios que mencioné, en los cuales todos podemos coincidir, si privilegiamos el interés nacional y si somos capaces de ver la actual coyuntura más allá de los intereses partidistas y personales. Nadie que realmente quiera el bienestar de las y los mexicanos puede oponerse a esta reforma. Compañeras y compañeros,
aquellos que coincidimos en el 2013 en el Senado, saben que me asiste la verdad. Del 2013 a hoy, ¿bajaron las tarifas? Del 2013 a hoy, ¿bajó la contaminación? Es de sabios rectificar. Nosotros tenemos el valor civil ante el pueblo de México de hacer un mea culpa y rectificar en el camino. Por eso vamos a votar a favor. Ustedes, aquellos, los que voten en contra, estarán votando en contra del pueblo de México. Estarán votando en contra de bajar las tarifas, de que los recibos de la luz sean más accesibles para todas y todos los mexicanos. Exacto, pues miren, continuamos con las reacciones de los partidos. Vamos a escuchar ahora la del diputado del PAN, Jorge Romero Hernández. Él indicó, pues dijo que Morena debía escuchar más a la oposición porque justo Morena fue por mucho tiempo oposición. Dijo que ellos jamás se atrevieron siquiera a pensar que por tener visiones diferentes los fueran a llamar traidores a la patria. También dijo que si Morena no llevara 4 años sin siquiera voltear a ver a la oposición, la situación sería distinta. Vamos a escuchar parte de lo que comentó Romero Hernández en este resumen de cómo fue la votación en la Cámara de Diputados. Sin siquiera voltear a ver a la oposición, entonces quizá hoy serían muy distintas las cosas. Pero bueno, hablemos de la reforma eléctrica. Primero, ¿qué es lo primero que se le quiere hacer vender a este país tramposa y mentirosamente? Primero, que si no estás a favor de esta reforma, entonces prácticamente estás en contra de la soberanía energética en este país. ¡Falso! 100 veces falso. Todas aquí y todos aquí queremos no solamente una soberanía energética, queremos una soberanía integral para nuestro país. En lo que no coincidimos, y se vale no coincidir, es en el cómo. Porque para ustedes esa soberanía energética se alcanza mediante el hiperempoderamiento de una empresa pública, la CFE, que produzca, transmita, distribuya, suministre, comercialice, rija, dirija todo el sector. Es decir, mediante una hiperestatización setentera, que ya sabemos hacia dónde conduce. Y otro de los que también tuvo participación ahí en tribuna es el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, que, por cierto, también votaron, ya lo hemos dicho durante este programa, votaron en contra. Pues él dijo que la reforma, su voto en contra era porque la reforma, así lo argumentó, iba a volver más lenta la transición energética del país y que iba en contra de los acuerdos internacionales, particularmente este acuerdo que firmó México de París. También reprochó al gobierno federal que pues incurran en la descalificación automática de quienes no tienen su misma visión y diga, bueno, pues si no tiene la misma visión, automáticamente nos comenten o digan que somos traidores a la patria, lo cual aseguró este diputado del Movimiento Ciudadano que pues era falso. Pero vamos a ver a continuación lo que señaló ahí en tribuna. En Movimiento Ciudadano, desde el primer momento, desde un inicio, no ha habido dudas, lo tuvimos claro. Vamos a votar en contra de esta reforma porque daña a México. No hubo especialista, académico, activista, ambientalista que dejara lugar a dudas. Esta reforma incrementaría los precios de la electricidad, volvería más lenta la transición energética de nuestro país, violaría los acuerdos internacionales suscritos por México, particularmente el Acuerdo de París, y arriesgaría la salud de la población, particularmente la de nuestras hijas y de nuestros hijos. El gobierno ha mentido una y otra vez al ofrecer lo contrario. Ha mentido también cuando califica de traidores a la patria a quien votará en contra de esta reforma. La patria no es la CFE, la patria no es Pemex, ni siquiera el gobierno en turno. La patria somos todos, los que compartimos territorio, memoria y esperanza. La esperanza de vivir mejor,
en un país más justo y más próspero. Otra de las participaciones destacadas fue la del diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, que por cierto yo leí varios comentarios de que fue pues muy buena la participación que tuvo. Él reiteró que la reforma daba el 46% del mercado nacional a los privados, lo que significa pues era un mercado de 6.300.000 millones de pesos, por lo que dijo que es falso que se espantara la inversión privada. El diputado también dijo que no todo el dinero que recibe la oposición para ir en contra les va a servir en adelante. Vamos a escuchar parte de la participación de Gerardo Fernández Noroña. Gracias, diputado presidente. Siempre es motivo de enorme orgullo, de enorme honra hacer uso de esta tribuna, la máxima tribuna de la patria. Hoy agradezco doblemente al Partido del Trabajo que me haya hecho el enorme honor de dirigirme a esta soberanía. Y agradezco a los compañeros de Morena que nos acompañan en esta intervención. Hay un grupo de rock norteamericano, Kansas, tiene una melodía maravillosa que se llama Polvo en el Viento y dice: ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más de vida en esta tierra. Ni todo el dinero que están recibiendo para votar en contra de la reforma eléctrica les va a servir para nada. Ni todo ese dinero para las campañas les servirá tampoco para nada. Porque hoy se duelen de la presencia del pueblo afuera de la Cámara de Diputados y yo les preguntaría dónde está la de ustedes, diputadas y diputados de la oposición. Y bueno, pues ahí tienen este discurso bastante aplaudido en redes sociales de Noroña, quien, bueno, que también hace la mención de la canción de Polvo en el Viento, dice así, Polvo del grupo Kansas, dice así se va a quedar la oposición, ¿de qué les va a servir todo el dinero? Todos los millones. Es un discurso bastante interesante. Usted lo va a poder encontrar completo ahí en la Cámara de Diputados si le interesa escucharlo de manera completa. Y es un tema que la verdad vamos a tener, yo creo que en la agenda durante esta semana, porque ahora vienen las diferentes lecturas. A quienes la oposición ya usted lo vio como se lo desarrollamos durante este programa. Quiere imponer y dice, no, esto significa una derrota para el presidente. El presidente hoy sale más tranquilo y dice, no, pues yo ya tengo ahí mi as bajo la manga, yo quiero nacionalizar el litio y ya tengo ahí, ya mandé desde la semana pasada. Hay que recordar que en la mañanera de la semana pasada, del miércoles, él dijo, no, yo ya la firmé. Ya la firmó, la mandó desde el jueves y ahora se espera que entre hoy o mañana pues pueda ser votada esta ley minera, que hay que recordarle usted que no necesita una mayoría calificada. Con la mayoría simple puede salir esta reforma y la cumple perfectamente Morena y sus aliados. Ahora, hay también esta parte de las lecturas de algunos de Morena que yo leía, así veía algunas redes sociales que ya estaban como medio queriendo, que no sé si decir, no voy a decir quebrados, pero sí estaban como algunos de quién era la culpa, ¿no? De que no haya pasado esta reforma eléctrica, si no hizo una buena chamba Mario Delgado. Ahí había algunas culpas a Mario Delgado, qué había pasado con el cabildeo político de Monreal. Bueno, pues ya se van a venir las lecturas de lo que implique y lo que va a pasar Morena por no pasar esta reforma eléctrica. Y un dato, nada más si me permites terminar, creo que un dato que también hay que estar al pendiente es esta advertencia o amenaza que lanza el PRI, decir, mira, si sigues así, no va a pasar ninguna otra reforma y tienes pendiente la electoral, tienes pendiente la de la Guardia Nacional y tienes pendiente se me fue otra, no sé, es la de la Comisión Federal, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues ahí está. Sí, yo creo que más la lección para Monreal sería para Ignacio Mier, porque en su discurso todavía de ese día del día de ayer, le estaba pidiendo a los diputados del PRI votos, o sea, que recapacitaran, que pensaran, o sea, ya ayer no iba a pasar absolutamente nada, el trabajo se tenía que hacer antes. Entonces yo creo que pues ayer, por lo que vimos, pues ya Morena llegaba
con el voto en contra desde el inicio. Entonces, pues sí, también tiene que haber replanteamientos desde Morena. El presidente, yo digo, sale bien librado. Morena no lo veo tan así, y justo regresamos a esta parte de que no, Morena ya lleva varios avisos de que no por sí solo se dan las cosas, de que el presidente, la estrategia del presidente de tenerlo a él al frente no va a ser permanente. Entonces tienen que ponerse a trabajar hacia adentro. Morena creo que eso es lo que tiene que hacer. Digo, el presidente sale bien librado, pues dice, y lo dijo hoy en la mañana, ya tenemos lo de la ley minera, yo con eso me quedo, y lo dijo así, yo con eso tengo. Por otro lado, no va a lanzar como en esa ley minera, no va a tocar más campos, no se van a tocar otras áreas, solo lo de litio. A lo mejor eso no es lo mejor que podríamos tener, pero el presidente dice, con asegurar el litio nos basta. Y lo tenemos. Entonces, Morena es el que tiene los retos enfrente y tiene que ponerse a trabajar desde ya, porque ya se ha dicho, el presidente terminando su administración, se va. Y es algo que hemos comentado, Dani, en este espacio, que como hemos visto como que Morena pareciera que deja un poco, como que le deja mucha carga al presidente, ¿no? Le deja muchísima carga al presidente. Bueno, el presidente desde las mañaneras es un excelente espacio que marca agenda, hay que aceptarlo, se marca agenda desde las mañaneras. Pero ¿qué tanto está haciendo Morena en la chamba de a pie? Y aquí también hay otro actor que, independiente de Mario Delgado o Monreal, que Monreal, mencionamos a Monreal porque es el que sea la percepción de que es el gran operador político del partido en el Congreso, ¿no? En el Congreso. Pero aquí hay que ver la chamba que pudo haber hecho el secretario de Gobernación, porque él entra y se hace cargo de lo que es lo político, del cabildeo político, algo que estaba haciendo Julio Scherer. Llega y que se lo quitó a Olga Sánchez, llega a Adán Augusto, retoma este encargo que tiene como secretario de Gobernación, que es este cabildeo del Ejecutivo que tiene que hacer con los demás poderes, tanto el Poder Legislativo como con el Poder Judicial, con la Suprema Corte. Entonces ahí, al menos en las lecturas políticas, creo que son algunos de los actores de a ver cómo estuvo ahí tu chamba y lo que tienes que hacer para las reformas que vienen. Porque exacto, son las que le interesan al presidente en su segundo tramo, ¿no? Exacto, pues ahí lo tienen. Yo digo que el que sale mejor librado es el presidente. La oposición se siente victoriosa, están haciendo chistes con la vitacilina, esto es de mal gusto. Híjole, bueno, no sé, también refleja un poco del nivel que tienen para argumentar. Morena tampoco tiene que sentirse ganador, porque evidentemente Morena no logró pasar la reforma tal cual la quería el presidente. Entonces, pues ahí vamos a seguir viendo las reacciones de esta votación.